No se necesita dinero, perdón, pero el cine, te digo, les repito, se sigue haciendo y tenemos más de 70 películas al año. Se necesita dónde venderlo para que se recupere. Si no, ese dinero, todo ese presupuesto es a fondo perdido, se tira a la basura. Aunque tú tengas tu película que lograste hacer, nadie la va a poder ver. Y si la van a ver unos cuantos porque es cine mexicano y la quitan de inmediato, tendrías que haber hecho una película como la que acabo de estrenar ayer en Guadalajara, Poderoso Victoria, que le dieron más de 1000 salas. Son cosas del negocio. No es cuestión de que el gobierno no le da o sí le da. Nunca le ha dado. Le da poco. Y hay presupuesto. Y se sigue haciendo cine. Ahorita se están filmando varias películas. O sea, ahorita te quiero decir, si no, en este mes o terminando este mes, en enero o febrero, nadie puede parar eso. Se hace y hay presupuesto. Por supuesto. Ya no existe ni Fidecine ni Foprocine porque eran núcleos, además de amigos, una cosa rara. Ahí está IMCINE. Ahora sí, los de IMCINE, si los que están en IMCINE no funcionan, pues que los cambien y pongan a otros que sí funcionen. Pero el dinero existe para eso y hay prioridades. Es otra plática lo de si le está dando mucho dinero al ejército o no. Necesitamos un ejército que no esté preparándose para la guerra, que no va a haber. No va a haber guerra con otros países, por lo menos en 200 años en México. Y tampoco es posible, yo lo decía cuando estaba filmando El Infierno, que tengamos a todo este grupo de señores haciendo lagartijas y marchando y devengando un montón de dinero sin hacer nada. Y en ese momento yo decía, el ejército podría limpiar los ríos de este país. Antes, muchísimo antes de que llegara este nuevo gobierno. El ejército podría enseñar a los grupos indígenas a hacer piscicultura, a hacer apicultura, a enseñarles cómo se pueden hacer crecer las hortalizas. Ahí, y a ese es el ejército que necesitamos. Ese ejército, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está haciendo. El ejército tiene que salir a defender a los ciudadanos, no de otros países, pero te digo, esa es otra plática. Claro, se requería un aeropuerto, y el aeropuerto donde lo querían hacer era un super negocio, y ese terreno se hunde y además se inunda, y seríamos unos tontos si no reconocemos que había que hacerlo en otro lado, nada más que atentas contra intereses económicos muy grandes. Entonces te digo, es otra plática. El cine tiene presupuesto. Luego hablamos, si quieres, del ejército que uno puede ver. Yo veo a un ejército que haga un trabajo social. No veo a un ejército que tenga mejores armas. ¿Para qué? El ejército se utilizaba para ir a reprimir. Lo mismo campesinos, que líderes obreros, que maestros, que doctores, en protesta. Ese ejército, perdón, pero yo no quiero ese ejército para mis hijos o para mis nietos. En cambio, si hay un ejército que sí ayuda en los desastres naturales, que sí ayuda a hacer este país mucho mejor, a hacer caminos, a hacer el ferrocarril, perdóname, estamos hablando de otra cosa. Y el ejército necesita eso porque es un grupo de hombres que están ahí, que además devengan un salario sin hacerlo, sin trabajar socialmente, pues que lo hagan trabajando socialmente, en fin, cosas así.